Hola, hoy hablaremos de Zaffaroni y el caso de la luz apagada. Bueno, Zaffaroni es uno de los principales juristas argentinos, ha sido juez, profesor, ha escrito muchos libros sobre temas jurídicos y él se caracteriza principalmente por lo siguiente: tiene una posición que se podría decir abolicionista. Esto quiere decir que en los casos en que él tenga que condenar a un delincuente, siempre buscará que la pena sea lo más leve posible. Tratará de que el delincuente sea castigado en la forma menos severa. O sea, trata de abolir la pena porque considera que la pena en un delincuente no tiene mucho sentido. Bien, en base a estas tesituras, ¿no?, a este pensamiento de Zaffaroni, se gestó una historia según la cual él habría absuelto a un violador porque cometió su crimen, cometió un abuso sexual, este violador, con la luz apagada. Pero ¿es cierto esto? ¿Acaso Zaffaroni alguna vez absolvió, dejó de condenar a una persona por cometer un crimen con la luz apagada? ¿O es simplemente una leyenda o una historia? Bueno, vamos a ver más o menos qué es lo que ocurrió. Esto se refiere a un caso del año 1987, se llama caso Tiraboshi. Tiraboshi era el portero, el encargado de un edificio en Buenos Aires, en Argentina, y aprovechándose de la confianza, llevó a una persona menor de edad hasta un baño en la cochera del edificio y, con la luz apagada, abusó en forma oral de esta persona menor de edad. Bueno, antes hay que hacer una aclaración. A fines de los años 80 en Argentina, en el mundo jurídico argentino, había una discusión de interpretación de las leyes según la cual si el abuso sexual, una agresión sexual por vía oral, era una violación o un abuso deshonesto. Y esto era importante porque marcaba una diferencia muy grande entre las penas. El abuso deshonesto era un delito penado en forma más leve que una violación. Entonces muchas veces ocurría que ante estas situaciones se buscaba que el caso cayera en abuso deshonesto y no en violación. Vamos a ver qué ocurrió con Tiraboshi, que fue juzgado. Bien, pero no fue juzgado en primera instancia por Zaffaroni, no. Fue juzgado por el juez Gali. Gali, bueno, lo juzgó e interpretó que lo que había hecho Tiraboshi era una violación y le aplicó 7 años de cárcel. El abogado defensor de Tiraboshi apeló a la Cámara de Apelaciones para tratar de reducir la condena, ¿no es cierto? Trató de invocar, obviamente, que había sido no una violación, sino un abuso deshonesto. Si tuviera éxito, iba a lograr seguramente una condena más leve, porque el abuso deshonesto, recordemos, era un delito de características sexuales, pero no tan importante como la violación, en aquellos tiempos, fines de los años 80. Muy bien. Primero hay que hacer una pequeña aclaración de cómo funciona una Cámara de Apelaciones. Es el superior jerárquico de un juez, o sea, son 3 jueces que componen la Cámara, de mayor jerarquía que el juez que dictó la sentencia. O sea que tenemos al juez Gali, que es el que lo condenó a 7 años de prisión por violación, y una Cámara de Apelaciones de 3 jueces que es superior en jerarquía y que puede modificar la sentencia que se está apelando. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurrió. ¿Habrá tenido éxito Tiraboshi? ¿Habrá logrado una reducción de su condena? Bien, ¿quiénes componían la Cámara de Apelaciones? Como ya les dije, estaba compuesta por 3 jueces: Elbert, Donna y Zaffaroni. Acá entra Zaffaroni en la historia. Cuando actúa una Cámara de Apelaciones para modificar una sentencia o para confirmarla, porque puede ser que la confirme, funciona de esta manera: el primer juez vota, da su opinión, luego el segundo adhiere o da otra opinión, y el tercero adhiere o da otra opinión. La idea es que la Cámara tenga un fallo unánime de 3 votos o de 2-1. De esa forma se puede llegar a un resultado que, ya les digo, puede confirmar o modificar la sentencia que estamos apelando, que estamos cuestionando. Entonces, bueno, la defensa apeló a la sentencia. Les aclaro que la primera sentencia, la del juez Gali,
en ningún momento se tocó el tema de la luz apagada, se mencionó como un hecho, como uno más, pero que no tuvo incidencia. Ahora, en la Cámara de Apelaciones, vamos a ver cómo resultó esto. Recordemos, la idea es que sea abuso deshonesto para obtener una pena más leve. Ese es el objetivo de la defensa de Tiraboshi. El juez Elber, contempló esto y ¿a qué conclusión llegó? Él concluyó que había sido no una violación, sino un abuso deshonesto. Y un elemento que tuvo en cuenta es, acá sí, el juez Elber, que había sido hecho a oscuras, con la luz apagada, e interpretó que la agresión sexual había sido menos traumática debido a la oscuridad de la situación, del lugar, ¿no? Este es el juez Elbert, ¿no? Y obviamente, al considerar que había sido un abuso deshonesto y no una violación, recordemos, abuso deshonesto es más leve que una violación, lo condenó a Tiraboshi a 3 años de prisión, ¿no? Redujo la pena. Bueno, veamos qué ocurre con los dos otros jueces, Donna y Zaffaroni, a ver qué opinan y vemos si confirman esto o hay alguna otra modificación. Donna no estaba tan de acuerdo con su colega Elbert, el primer juez que votó en la Cámara. Él consideraba que si bien era un abuso deshonesto también, correspondía una pena un poquito más grave, ¿no? Entonces lo condenó a 4 años de prisión. Y uno de los elementos que tuvo en cuenta el juez Donna, acá también, fue el tema de la luz apagada, pero no a favor de Tiraboshi, sino en contra, ya que consideró que él, al estar en la oscuridad, tenía unas posibilidades de agredir, de impunidad más grande. Obsérvese cómo un elemento fue tomado por dos jueces de forma distinta. Bueno, le toca definir a Zaffaroni, el tercer juez, porque recordemos, el primer juez de la Cámara había dicho 3 años, Elbert, el segundo juez Donna dijo 4 años, entonces tenemos que definir qué habrá opinado Zaffaroni. Y Zaffaroni fue el que menos dijo, porque era el último que tenía que votar, o sea que era el último que quedaba. Zaffaroni también pensaba, esto es un abuso deshonesto, pero creo que la pena que corresponde, dijo Zaffaroni, fue 3 años. Igual que el primer juez, el juez del primer voto, el juez Elbert. 3 años de prisión efectiva, iba a ir a la cárcel, obviamente. ¿Y qué dijo acaso Zaffaroni, que es el tema de esto? ¿Mencionó acaso de alguna manera la luz apagada? En el voto de Zaffaroni no hay la menor mención ni a favor ni en contra, ni como detalle sobre la luz apagada. Simplemente consideró que fue abuso deshonesto, por lo tanto correspondió a una pena menor y lo condenó a 3 años. En definitiva, la Cámara modificó la sentencia original, recuerdan, de 7 años a una sentencia por abuso deshonesto a 3 años de prisión efectiva. Por lo que es un mito que Zaffaroni alguna vez absolvió a un violador por haber cometido su crimen con la luz apagada.